Buenas tardes a todos, gracias por haber venido y al Ayuntamiento de Soria por habernos invitado a dar la visión de un economista sobre el medio ambiente. Los economistas no solemos ser bienvenidos en los sitios porque hay un dicho que dice que solo servimos para explicar hoy las predicciones que hicimos ayer que no funcionaron. Entonces vamos a ver si soy capaz de darles mi visión del asunto. El valor económico del medio ambiente. ¿Qué vale el medio ambiente? ¿Qué valen los bienes públicos? ¿Qué vale lo que es de todos? Bueno, pues una pregunta un poco complicada y muy difícil de resolver. ¿Qué vale más concretamente? Nos podríamos plantear ¿qué vale San Saturio? ¿Qué vale Balonsadero? ¿Qué vale la Laguna Negra? Pues nadie lo sabe. ¿Cómo lo resolvemos? Encargamos una tasación, llamamos a un tasador que nos lo evalúe y nos diga lo que vale y para qué vamos a hacer eso. O sea, si ya sabemos que tiene valor, eso tiene un valor incalculable, no queremos saberlo. ¿Para qué? ¿Para venderlo? Hombre, pues evidentemente no. Entonces no queremos valorarlo porque no queremos intercambiarlo o por qué no queremos valorarlo. Ahí hay ya un dilema que se produce. El valor es lo mismo que el precio, lo ponemos precio, no lo ponemos precio. Decía nuestro poeta Antonio Machado que solo los necios confunden valor y precio. Entonces valorar algo no es lo mismo que ponerlo precio. Entonces, ¿por qué no lo dejamos así? ¿Para qué vamos a valorar el medio ambiente? ¿Para qué vamos a valorar estas cosas tan importantes? Hombre, pues desafortunadamente vivimos en una economía de mercado donde todo se basa en el intercambio. Todo se basa en la elección. Nos ponen varias alternativas todos los días y en función de nuestra renta, nuestros gustos, nuestras características, tenemos que elegir. ¿Cómo elegimos? Pues en función del sistema de precios. El sistema de precios es el que marca lo que nos quedamos y a lo que renunciamos, en función de lo que más vale y lo que menos vale. Y en base a esto tomamos nuestras decisiones. Pero ¿qué ocurre si tenemos que decidir entre cosas que no tienen precio y las tenemos que enfrentar a cosas que sí que tienen precio? La dinámica del mercado siempre nos va a llevar a elegir lo que vale, a elegir lo que está monetizado, a elegir lo que tiene valor y podemos sacar algo a cambio. Y vamos a poner un ejemplo, los bosques. Cuando se construye una urbanización, está claro, o sea, el mercado nos va a llevar siempre a que vamos a talar el bosque para construir la urbanización. ¿Por qué? Porque la urbanización vale mucho más que el bosque. ¿Qué vale el bosque para el mercado? Pues para el constructor que tiene que hacer esa urbanización, compra los terrenos, valen un determinado dinero, como mucho tendrá que pagar un poco más por lo que se llama el lucro cesante, todo eso que se deja de obtener una vez que nos hemos cargado el bosque, la madera y poco más. Y luego los beneficios que da esa urbanización pues son muchísimo mayores que lo que ha costado esa urbanización. ¿Es realmente eso lo que vale ese bosque? ¿Es realmente solo el suelo en el que está ese bosque? ¿Es realmente solo la madera que podemos sacar de ese bosque? Pues si le dejamos al mercado que haga eso, es lo único que vale. Se construirá esa urbanización, se le llevará por delante y no sabremos ni siquiera lo que hemos perdido cuando hemos construido esa urbanización. ¿A qué hemos renunciado realmente? Pues nos quedaremos siempre sin saberlo. Cada vez que nos cargamos un árbol, cada vez que talamos una superficie forestal, ¿qué hay ahí? Si no lo valoramos, si no sabemos lo que tenemos ahí, no sabremos nunca a qué hemos renunciado. Entonces, ¿para qué sirve valorar el medio ambiente? Pues valorar el medio ambiente sirve para aflorar información, para saber lo que tenemos ahí, para poner todas las alternativas al mismo nivel y que si lo vamos a hacer, que por lo menos sepamos lo que nos hemos cargado y por lo menos sepamos aquello a lo que renunciamos por tener, en este caso, en este ejemplo, esa urbanización tan bonita. Bueno, pues yo en esta conferencia, en esta charla, les propongo ese ejercicio. Vamos a valorar nuestros bosques, vamos a valorar los ecosistemas forestales de Castilla y León. Todos sabemos que tenemos un gran patrimonio en este sentido, un gran patrimonio forestal que en numeritos sería, nuestros bosques ocupan algo más del 30% de nuestra superficie, tenemos 3 millones de hectáreas forestales y ocupan el 15% del total nacional.
Si esto lo juntamos todos, sería más o menos como la tercera parte de Portugal, sería como toda Galicia o sería como 6 veces la comunidad autónoma de La Rioja. Más datos. Tenemos en Castilla y León 3.000 millones de árboles. Si nos lo repartiéramos entre todos, pues tocaríamos a unos 1.300 árboles por habitante. Y un dato muy importante, aproximadamente la mitad de gestión pública, propiedad de la Junta de Castilla y León, de ayuntamientos, consorciados, etcétera, etcétera. Es decir, son árboles que en el fondo la gran mayoría son de todos. Bueno, pues vamos a valorar esto. ¿Qué nos aporta esta superficie forestal? ¿Qué nos aportan estos árboles? Castilla en 1994 decía que los bosques tenían muchas funciones y yo voy a intentar resumir aquellas más fáciles de entender. En primer lugar, lo que todo se nos viene a la cabeza, las funciones productivas. Evidentemente, los bosques son una fuente de renta, son una fuente de riqueza, es una actividad económica muy arraigada en muchas sociedades rurales y en muchos sitios, por ejemplo en Soria, las zonas más dinámicas son aquellas que tienen bosque, pues la zona de Vinuesa, Covaleda, etcétera. Muchos usos ya están en desuso, cada vez menos, pero siguen siendo un aporte muy importante a la renta de las comunidades rurales. ¿En forma de qué? Pues en primer lugar en lo que se denominan aprovechamientos maderables, la venta de los árboles, la madera, la leña y otros aprovechamientos, pues como puede ser el corcho, plantones, etcétera. Pero también todo lo que no es madera, los aprovechamientos no maderables, donde aquí podemos tener los pastos, productos micológicos, productos cinegéticos, la caza, la pesca, frutos silvestres como piñones, castaños, etcétera, y otros aprovechamientos como plantas medicinales, colmenas, etcétera. Todo esto de forma directa. Pero el bosque también sirve de factor productivo para algunas actividades, vamos a llamar de forma indirecta. Por ejemplo, el paisaje. Hay casas, hay viviendas que valen más porque tienen buenas vistas, porque están cerca de un bosque y la gente está dispuesta a pagar más por esa vivienda. Por lo tanto, eso también forma parte del valor que pasa por el mercado y podemos valorarlo. Por lo tanto, aquí podemos valorar 3 cosas. Entonces, aprovechamientos maderables, no maderables y el paisaje. ¿Quién se beneficia de todo esto? Pues evidentemente los propietarios forestales. Son los que realizan esa actividad en sus bosques y por lo tanto son los que obtienen la renta. También los propietarios de viviendas, todo aquel que tenga una vivienda con vistas o cercano a un bosque, también tiene ahí una renta imputada que mejora el valor de su vivienda, pero también se aprovecha de esto, vamos a llamar lo que se denomina los usuarios de los derechos de propiedad, que el monte no es suyo, pero se benefician de él, como los cazadores, como los pescadores o como los recolectores de setas que las venden. ¿Cómo valoramos todo esto? Pues esto es fácil de valorar. Esto pasa por el mercado, calculamos la renta, tanto ingreso, tanto coste, y eso es lo que hemos obtenido en neto, por hectárea o por vivienda. Pues en este caso, la valoración de todos estos aprovechamientos comerciales en Castilla y León, ya sean directos o indirectos a través del paisaje, nos estarían dando por hectárea. Aquí, paradójicamente, los aprovechamientos no maderables son más importantes, unos 73 euros por hectárea no maderables, unos 26 euros por hectárea en maderables, y en este caso el paisaje como insumo representa muy poquito porque en el fondo son muy pocas las viviendas del Parque de Castilla y León que puedan contar con este tipo de vistas o que su valor se vea afectado por estar cerca o tener esas buenas vistas a un bosque. Vamos a abrirnos una cuenta y vamos a ir echando el dinero a ver al final cuánto nos sale. Y en las actividades productivas, si nosotros multiplicamos estos valores por hectárea en todas las hectáreas de bosque que tenemos, pues ahí tendríamos unos 277 millones de euros al año. En este tipo de actividades tendríamos una renta por estas 3 cosas que hemos valorado de 277 millones de euros. Pues bueno, sigamos. Actividades recreativas, también es algo fácil de entender. Y en este caso, el turismo de la naturaleza, que es cada vez más importante. Unos 10 millones de turistas al año visitan anualmente o todos los años los parques nacionales de España, 3 veces más que hace una década. En Semana Santa ya va más gente a destinos rurales que a destinos de sol y playa, y unos 20 millones de españoles al año hacen algún tipo de actividad relacionada con el turismo rural. ¿Por qué? Pues bueno, porque está demostrado
que tiene muchos beneficios sobre la salud psicológica, sobre la salud física, disminuye la fatiga mental, la ansiedad, el estrés y en general todos estos problemas que genera la vida en las grandes ciudades. Y por lo tanto son una fuente de bienestar para la sociedad actual. Pero no solo el turismo de la naturaleza, hay otro tipo de actividades que también se realizan en la naturaleza y que tienen un componente recreativo. La pesca tiene un componente recreativo, la caza tiene un componente recreativo y la recolección de setas también tiene un componente recreativo. La mayoría de la gente, casi el 90% de los que recolectan setas no lo hacen para venderlo, lo hacen por lo que les gusta, porque les gusta recolectar, por el autoconsumo y por lo tanto hay un componente recreativo que se puede evaluar. ¿Quién se beneficia de todo esto, de las actividades recreativas? Pues todos esos colectivos que vamos a denominar arrobaturistas, cicloturistas, micoturistas y todas esas actividades que se pueden realizar al aire libre. ¿Cómo valoramos esto? Pues bueno, esto ya es un poquito más complicado porque por esto no se suele pagar. ¿Cómo se hace? Simulando los mercados. Hay veces que yo no pago por la actividad que realizo, pero pago en otro mercado paralelo. Por ejemplo, asumo un coste del viaje. Pues puedo intentar evaluar lo que vale, lo que me ha supuesto esa experiencia por el dinero que yo me he gastado en esa experiencia. No he pagado la experiencia, pero sí he tenido que gastarme gasolina, gastos de desplazamiento, etcétera, que es lo que se llama el método del coste del viaje. O si eso no se puede hacer, también existe otro método, que es el método de valoración contingente, que es simular el mercado, que es poner a las personas, a esta gente que hace este tipo de actividades y hacerle creer que tiene que comprar esa actividad, se simulan todos los elementos del mercado y se le dice que cuánto estaría dispuesto a pagar por ello. Entonces se modeliza esa disposición a pagar y se analizan los resultados. En este caso, los valores pues llaman mucho la atención, que el más alto de todos es la recolección recreativa de setas, con unos 23 euros por hectárea, luego seguido del turismo natural, con unos 15 euros por hectárea, la caza recreativa con unos 6 euros por hectárea y la pesca recreativa por 4 euros por hectárea. ¿Por qué es tan alto ese valor de la recolección recreativa de setas? Porque es que además cuando hacemos eso nos llevamos algo. Está el autoconsumo de esas setas que también forma parte de ese valor. Seguimos con nuestra cuenta. ¿Cuánto vale todo esto? Multiplicamos por el número de hectáreas, ponemos las actividades recreativas en nuestra suma y todas estas actividades recreativas se podrían evaluar o valorar en unos 148 millones de euros al año. Lo sumamos a nuestra cuenta y ya tenemos que nuestros bosques, de momento al año, nos generan unos 425 millones de euros. Seguimos con más funciones de los bosques. Funciones climáticas. Los bosques tienen una importante función reguladora del clima, sobre la temperatura, que la disminuyen, sobre la humedad, que la aumentan, y sobre el viento, que lo frenan. Y cuando desaparece el bosque se produce un cambio climático haciendo que el clima sea más árido y menos proclive a desarrollar todo tipo de actividades en él. Y sobre todo, cuanto más extremo es el clima, peor para todo. Y sobre todo, peor para todo tipo de infraestructuras, casas, coches, aceras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podríamos decir que el bosque tiene una función de defender nuestras infraestructuras. Pero también, y evidentemente, cuanto más atemperado es el clima, cuanto más suave es el clima, eso al colectivo que más beneficia es a los agricultores. Y eso influye de forma positiva en la productividad del sector. Y también los bosques, y en tercer lugar, y relacionado con esta función reguladora del clima, ayudarían a evitar esos costes del calentamiento global. El clima está cambiando, genera una serie de costes en muchas actividades que se tienen que proteger, pero como esto es una línea de investigación incipiente, es algo que no podemos evaluar. En segundo lugar, y en relación con las funciones climáticas, también los bosques crean microclimas. Y, por ejemplo, está demostrado que la sombra de los árboles podría reducir hasta 5 grados la temperatura dentro de los edificios. ¿Cómo valoramos esto? ¿Cómo valoramos, por ejemplo, este momento en el que estamos ahora aquí en este entorno tan maravilloso y estamos tan bien y tan a gustito, como decía el de la canción? Pues no sabemos. Esto es muy difícil de valorar. Esto no tiene un bien o servicio aparente que podamos poner en una lista para evaluarlo.
Pero bueno, de momento tenemos dos cosas importantes, que es la defensa de las infraestructuras y la productividad o el incremento de la productividad agrícola. ¿Quién se beneficia de esto? Pues en general los ciudadanos, todos los que tenemos algún tipo de propiedad, nos podemos beneficiar de que nos va a durar más por la defensa que hacen los bosques en general de todo lo que les rodea, pero sobre todo los agricultores, que son los grandes beneficiados de las funciones climáticas de los bosques. ¿Cómo se valora? Pues en primer lugar, por un método que se denomina costes evitados. En las funciones de producción de todas las actividades podemos intentar averiguar cuál sería el coste si no estuviera el bosque y qué coste tendríamos que tener en cuenta los propietarios de las cosas si tuviéramos que pagar por esa defensa que hace el bosque de nuestras propiedades y que nosotros no hacemos. Pues eso lo podemos evaluar de esa manera. Y en el caso de los agricultores es muy fácil saber lo que se incrementa su productividad por estas funciones climáticas que tiene el bosque. Pues en este caso tenemos valores muy elevados, porque además aquí se incluyen otro tipo de funciones que veremos a continuación, y en el caso de la productividad agrícola, el bosque estaría aumentando algo más de 70 euros por hectárea su producción, y en el caso de las infraestructuras y el alargamiento de su vida útil, eso se podría evaluar en unos 45 euros por hectárea. Bueno, pues echémoslo también a nuestra cuenta, multiplicamos por el número de hectáreas, ponemos las funciones climáticas y tenemos unos 347 millones de euros al año en defensa de infraestructuras y en incremento de productividad agraria. Lo sumamos y ya tenemos 772 millones al año entre productivas, recreativas y climáticas. Más cosas. Cuarto tipo de funciones que definía Castilla. Funciones acuíferas. En el bosque se produce lo que se denomina la lluvia horizontal. Se aumenta la condensación, los rocíos, las escarchas, se capta el agua de las nieblas y todo eso hace que al final el bosque sea un gran captador de agua. Por lo tanto, tenemos algo que valorar, que es el agua que todos utilizamos para los usos que queramos, para distintos usos. El bosque también amortigua el impacto de lluvia, ayuda a luchar contra la erosión y, por lo tanto, también mejora la productividad agrícola. Esto aparecerá en negro, todo lo que ya tenemos evaluado, pero también las funciones acuíferas influyen en la productividad del sector. Y también, evidentemente, si amortigua el impacto de la lluvia, también influirá en la defensa de las infraestructuras. Las dos anteriores, la lluvia horizontal unido a la amortización del impacto de la lluvia, unido a la sombra que dan los árboles, también hace que aumente la infiltración y la permanencia del agua en el ciclo. Con lo cual, nuevamente, los acuíferos, los bosques hacen que el agua se vaya filtrando poco a poco porque conservan el agua en la superficie y por lo tanto hace que el porcentaje de recarga de los acuíferos que están cerca de zonas forestales sea mayor de aquellos que no lo son. Con lo cual esto hace que los acuíferos se rellenen durante más tiempo y nos hace que tengamos más agua disponible. Nuevamente, agua para distintos usos. Pero también mejoran la calidad del agua los bosques. Drenan el agua, prolongan la vida útil de los embalses, donde el agua accede más limpia y reducen la carga de nutrientes, de nitrógeno, fósforo, de las aguas que drenan, con lo cual también podemos valorar su calidad. Entonces aquí podemos enfocar la valoración desde un punto de vista de cantidad, hay más agua disponible y encima tenemos mejor agua, mayor calidad del agua. ¿Quién se beneficia de esto? Pues evidentemente todos los que somos usuarios del agua. ¿Y quién sobre todo? Pues evidentemente los agricultores, porque el 80% del agua que se consume en España, el 80% de los usos consultivos, se la llevan los agricultores. El resto es para abastecernos en las viviendas, etcétera. Pero más de 3/4 partes de agua la utilizan los agricultores. ¿Cómo valoramos esto? En primer lugar, a coste de los factores, el agua tiene un precio y por lo tanto la cantidad de agua disponible la podemos evaluar por lo que vale y por lo que se puede pagar por ella. Y en el caso de la calidad hay que simular los mercados porque no sabemos lo que la gente estaría dispuesto a pagar por tener una calidad de mayor agua. Por ejemplo, en el caso de los hogares de Soria Capital, cada familia,
cada hogar estaría dispuesto a pagar unos 15 euros más o menos cada mes en el recibo del agua, porque por su grifo saliera un agua similar al del agua embotellada. Entonces las mejoras de la calidad del agua tienen un valor y la gente está dispuesta a pagar por ellas. Bueno, pues con esos procedimientos podemos evaluar la calidad del agua y, sabiendo lo que cuesta, por un lado en cantidad, que es lo que se paga por ella, y por otro lado en calidad, que es lo que podríamos llegar a pagar por ella si tuviéramos agua de mejor calidad, pues tendríamos que en este caso que la valoración de la calidad es mayor que la de la cantidad, y unos 30 euros por hectárea estarían mejorando la calidad del agua en los bosques y estarían aportando agua al sistema, que se podría valorar en unos 25 euros por hectárea de bosque. Seguimos con nuestra cuenta, metemos estas funciones acuíferas, tenemos unos 165 millones de euros, que es lo que valdría todo ese agua que generan los bosques y la calidad y lo que mejora en su calidad. Lo sumamos a nuestra cuenta y tendríamos ya casi los 1.000 millones de euros al año, unos 937 millones de euros. Sigamos, tenemos 4, pero aún hay más. Funciones edáficas, funciones relacionadas con el suelo. El suelo es un recurso básico insustituible. Cada centímetro de suelo tarda en formarse entre 200 y 400 años. Si no hay bosques, no hay formación de suelo. Es decir, los bosques, los únicos lugares donde se forma suelo es en los bosques. Con lo cual, esto influye ¿en quién? En quien usa el suelo de forma productiva, que son los agricultores. Bueno, esto ya lo tenemos evaluado. Pero el bosque también fija suelo, fija agua y fija nutrientes. El suelo, el bosque mediante sus raíces sujeta ese suelo, el bosque amortigua por su estructura esos agentes erosivos, y el suelo, dado su sistema de raíces, lo que hace es coger los nutrientes del suelo, los sube hacia arriba, hacia las hojas, luego se caen, se quedan ahí, eso protege nuevamente el suelo. Entonces es como un ciclo que hace que al final haya nuevamente unos beneficiarios, que son los usuarios del agua y que son los productores agrícolas. Entonces este tipo de funciones edáficas están muy relacionadas con las funciones climáticas, y aquí lo que tenemos que evaluar o valorar ya lo tenemos valorado. Todas las funciones edáficas las dejamos ahí, están incluidas sobre todo en las acuíferas y en las climáticas, ya las tenemos valoradas en otras actividades. Seguimos con nuestra cuenta y seguimos con lo que se denominan las funciones generales. En cuanto a las funciones generales, hay dos básicas y fundamentales. La primera es la fijación de la energía solar. Los vegetales son los únicos capaces de producir materia viva a partir de materia inerte. Y la producción de materia viva en los bosques es de las más importantes. A través de la energía solar y los ecosistemas forestales tiene una gran capacidad de producir todo tipo de materia viva. ¿Dónde está todo eso? Pues bueno, todo eso también lo tenemos valorado y evaluado en los aprovechamientos que hemos visto, maderables y no maderables. Pero hay otra función muy importante, que es la de la regulación atmosférica. Una hectárea de bosque genera el oxígeno que consumimos al año 10 personas. Pero además ejercen una labor de absorción de CO2, con lo cual se dobla esta función, tiene un doble efecto. Y si el bosque se quema, esto se multiplica por X, porque todo el secuestro de CO2 que hacen los árboles con el paso del tiempo se libera de repente. Con lo cual, en este caso, los bosques tienen una función muy importante de producción de oxígeno y de convertirse en grandes almacenes de CO2, que es un elemento, o el fundamental elemento, que produce el cambio climático. Con lo cual es algo que podemos intentar valorar. Pero también no solo mejoran la calidad del agua con esta función de regulación atmosférica, sino que también la calidad del aire. Los bosques purifican el aire, retienen gran cantidad de polvo y de sustancias nocivas para los humanos a la hora de respirarse, y son capaces de filtrar todo tipo de componentes que afectan a nuestros pulmones y por lo tanto a nuestra salud.
y podemos también intentar valorar cuánto vale eso, cuánto mejora la calidad del aire y en cuánto nos estamos beneficiando. ¿Quién se beneficia de todo esto? Pues bueno, al ser funciones generales, los ciudadanos en general. Todos nosotros nos regulamos de esa absorción de CO2, nos beneficiamos de esa absorción de CO2, nos beneficiamos de esa mejora en la calidad del aire. ¿Que cómo lo valoramos? ¿Cómo lo podemos valorar? Pues, aunque no lo parezca, el CO2 tiene mercado y el CO2 se intercambia, y se intercambia en toneladas. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, a través del protocolo de Kioto, los países firmaron que iban a estabilizar sus niveles de CO2 en unos niveles y que nadie se podía pasar. Se fijaron unos límites de emisión. Los países que se adhirieron al protocolo de Kioto se fijaron unas cuotas, se repartieron, esto es todo lo que podemos emitir al año, nos lo repartimos por países, tú esto, tú esto, tú esto, tú esto, cada uno su cuota, lo que se denomina la cuota de CO2, y a partir de ahí tú puedes hacer lo que quieras, puedes gastar esa cuota o puedes no gastar esa cuota. Si no emites tanto CO2 como el que yo te he asignado, lo puedes vender, se lo vendes a otro país que te lo quiera comprar. ¿Quién te lo puede comprar? Pues aquel que esté emitiendo de más, porque solo puede emitir hasta su cuota, porque si no le vamos a sancionar. Y a partir de ahí se genera un mercado del CO2. Los países que venden, los países que compran, unos ofrecen, otros demandan, se ponen de acuerdo y más o menos el precio internacional de la tonelada de CO2 son unos 10 euros. Pues, como ya sabemos, el CO2 que absorben los árboles, podemos llegar a calcular cuánto dinero valen el CO2 que están absorbiendo los bosques de Castilla y León. En cuanto a la calidad del aire, pues un poquito más complejo. Eso hay que hacerlo más o menos de la misma manera que con la calidad del agua. Hay que simular los mercados. Hay que hacer creer a la gente que la calidad del aire se puede comprar y que se puede mejorar si tú estás dispuesto a pagar por ello. Se simula el mercado y intentamos averiguar cuánto vale eso. Pues bueno, ¿cuánto vale eso? Pues el secuestro de CO2 de los bosques de Castilla y León están valorados en unos 12,78 euros por hectárea y la calidad del aire se podría evaluar y valorar que una hectárea de bosque en Castilla y León rondaría los 20 euros. Pues bueno, recuperemos nuestra cuenta y estas funciones generales de secuestro de CO2 y de mejora de la calidad del aire supondrían, en términos redondos, unos 100 millones de euros al año. Lo sumamos a todas las funciones que ya tenemos y tenemos aproximadamente, ya hemos superado el valor de los 1.000 millones de euros al año. Pero podemos seguir. Y por no alargarnos eternamente, lo que vamos a hacer va a ser recopilar todo lo que nos queda en un gran cajón desastre que vamos a denominar otras funciones, donde ya aquí lo que tenemos que evaluar es más difuso, es más difícil, es más complejo, porque no es tan tangible. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Las funciones genéticas. Los bosques tiene una relación muy importante con el mantenimiento y la perpetuación de la vida en términos generales. Son una reserva biológica de flora y de fauna y por lo tanto un gran almacén genético donde tenemos opciones para poder encontrar productos farmacéuticos y cosméticos. ¿Cómo se valora esto? Pues esto es muy difícil. Pero tiene un valor porque las especies, sobre todo las especies de microorganismos, de las cuales más del 90% no conocemos, pueden tener en el futuro, sin saberlo, un gran valor para la medicina y para resolver determinados problemas y para curar determinadas enfermedades como el cáncer. A lo mejor, a día de hoy, en la selva amazónica, está desapareciendo la cura contra el Alzheimer. Hemos talado no sé cuántas hectáreas, ha desaparecido no sé qué planta que quizás contenga un compuesto que resuelva un determinado problema médico a día de hoy irresoluble. Y no lo sabemos. Y lo estamos haciendo simplemente por el beneficio económico que nos supone la venta de madera. Al Gore, que fue vicepresidente de los Estados Unidos con Bill Clinton, siempre muy significado en temas medioambientales, ponía el siguiente ejemplo. El ejemplo del arrancarremaches. Vamos a un aeropuerto
nos vamos a subir al avión y vemos que hay un operario que está con una maquinita arrancando los remaches de las alas del avión. Nos quedamos extrañados, le vamos a preguntar, ¿pero qué está usted haciendo? Que está usted arrancando los remaches de las alas del avión en el que me tengo que montar. Y el operario te explica muy tranquilamente que no me preocupe, que no pasa nada, que la compañía tiene un estudio muy serio y muy profundo y sabe que en el avión vienen remaches de más, que puede quitar unos cuantos y que el avión no se va a caer. Que usted móntese tranquilo, que luego nosotros vendemos los remaches y tenemos más beneficios, simplemente, aparte de los pasajes, porque estamos haciendo esto. Pero usted tranquilo, móntese. ¿Quién en su sano juicio se montaría en ese avión? Pues evidentemente te darías la vuelta y no te montarías. Y Al Gore decía, bueno, pues esto es lo que estamos haciendo con la Tierra. Por el beneficio económico estamos, y sobre todo se refería a las grandes selvas a las grandes selvas amazónicas, las grandes selvas tropicales, y decía, por unos cuantos dólares y por la venta de madera, estamos vendiendo algo que supone muy poco en relación a lo que podemos tener en el futuro y que puede ser algo extraordinario como encontrar la cura contra el cáncer. Nosotros, como usuarios del avión, nos podemos bajar y decir que no montamos ahí, pero claro, en la Tierra estamos todos y no podemos hacer, como decía Groucho Marx, que separe el mundo, que me quiero bajar. Yo no quiero estar aquí porque miren ustedes lo que están haciendo. Entonces, en este caso, hay una serie de opciones sobre lo que puede haber ahí en los bosques y lo que podemos obtener en el futuro, que es imposible de evaluar, pero sabemos que está ahí. Más tipo de funciones ya mucho más difusas, funciones históricas. Para los historiadores el bosque les sirve para interpretar el pasado. ¿Cuánto vale eso? Pues ni idea. Ahí no hay bien o servicio aparente que podamos evaluar. Funciones científicas y funciones educativas. Los bosques son un gran laboratorio. Podemos investigar ahí lo que queramos. Y la investigación básica y aplicada, no sabemos cómo evaluar eso, pero de ahí se pueden sacar un montón de cosas y podemos investigar en el bosque. En cuanto a la educación, es un poquito más fácil. La educación ambiental está muy de moda. Esto sí que, como veremos ahora, sí que se puede evaluar. En los colegios, todos los colegios tienen programas de educación ambiental que utilizan los bosques para hacer su actividad. Eso tiene que tener algún valor. Las aulas de la naturaleza, los centros de interpretación, todos esos servicios que todos utilizamos gratis, pues eso tenemos que poder evaluarlo. Entonces vamos a ponerlo en la lista. Y sobre todo, y para finalizar ya, hay un tipo de funciones que están relacionadas con, por ejemplo, el futuro. O sea, estamos evaluando lo que hacemos hoy, pero ¿qué pasa en el futuro? A mí en el futuro me gustaría irme a ver el glacial del Perito Moreno, pero se está deshaciendo y puede que no lo haga. Si el Perito Moreno desaparece, yo ya no voy a poder ir a verlo. Hoy tengo opción de verlo, pero en el futuro ya no voy a tener opción de verlo. Eso es lo que se llaman valores de opción, y eso tiene un valor para la gente. Estaría dispuesta a pagar para poder hacer algo en el futuro. Y esto existe en todos los mercados. En todos los mercados existen mercados de futuros y mercados de opción para poder hacer algo. En los mercados agrícolas, en los mercados financieros, incluso en el fútbol, hay mercados sobre opción y sobre jugadores. Tú no compras el jugador, compras la opción. Pues con el medio ambiente y los bosques pasa algo parecido. Las cosas pueden tener valor en el futuro porque yo tenga o pueda tener la opción de hacerlo en el futuro. ¿Eso se puede valorar? Por supuesto. Y también se puede enfocar desde un punto de vista de la propia existencia y de la cuestión psicológica de todos nosotros. Aunque nosotros no vayamos a utilizar los bosques para nada, su mera existencia nos genera satisfacción. Yo probablemente, y como se comentaba en la charla anterior, no voy a ver nunca un lobo, porque son difíciles, quedan poquísimos y son dificilísimos de ver, pero a mí me genera satisfacción que existan lobos, y eso se denominan valores de existencia. Pues ese tipo de valores también podemos intentar evaluarlos. Y en este caso, y en esta última lista de funciones que yo les propongo para valorar, entonces nos quedarían los servicios de educación ambiental, el valor de opción y los valores de existencia. Ya no son tan tangibles como los otros, pero se pueden evaluar. ¿Quién se beneficia de todo esto? Pues todos nosotros, todos los ciudadanos en términos generales. Todos los ciudadanos tenemos valores de opción, todos los ciudadanos tenemos valores de existencia. Y en concreto,
dentro de esta última lista de 3 actividades que vamos a evaluar, pues estarían todos los alumnos que están en el sistema educativo y que pueden recibir esa educación ambiental. ¿Cómo se valora? Pues en primer lugar los valores de opción y los valores de existencia simulando los mercados. Se les pregunta a la gente directamente cuánto estaría dispuesto a pagar por esa opción o por esa existencia. Y en el caso de los servicios de educación ambiental, mucho más sencillo, contabilizamos el gasto público que le ha supuesto en este caso a la Junta los servicios de educación ambiental que da, y lo contabilizamos y lo metemos a la cuenta. Los números, pues los valores de existencia son los más altos, unos 55 euros por hectárea, los valores de opción estarían a continuación con unos 27 euros por hectárea, y un valor muy reducido son los servicios de educación ambiental de 2,29 euros por hectárea. ¿Por qué? Bueno, pues como tengamos que evaluar algo con lo que se gasta la Junta de Castilla y León en el sistema educativo, mal vamos. Entonces, pues en este caso el valor es muy bajo, porque el gasto que hace la Junta en servicios de educación ambiental también es muy reducido, con lo cual son valores muy reducidos. Quizás el sistema no es el más adecuado para evaluarlo, pero es el más cercano y de momento el único que tenemos. Bueno, pues metemos esto para terminar en nuestra cuenta, metemos nuestros 252 millones de euros y aquí nos sale que hemos evaluado los bosques de Castilla y León en unos 1.289 millones de euros al año. ¡Buf! ¡Cuánto dato! Bueno, vamos a hacer una recapitulación, vamos a hacer un parón en el camino y vamos a ver qué hemos evaluado y todo lo que hemos evaluado. Entonces, en esta tabla tenemos absolutamente todas las cosas que han ido pasando en amarillo y que tienen algún valor, y ordenados de más a menos. Los grandes beneficiados, pues evidentemente los agricultores y los propietarios forestales. Son los grandes, los valores más grandes, 70 euros por hectárea, 63 euros por hectárea, luego vamos bajando a 55 valores de existencia, 45 prolongación vida útil de las infraestructuras, calidad del agua, opciones, hasta que llegamos a los servicios de educación ambiental. Pues esta sería nuestra gran lista de valores evaluados. Y vamos a sacar una gran conclusión ya para terminar. Bueno, pues que tenemos 1.300 millones de euros al año por tener bosques en Castilla y León. Muchas cosas están en el mercado, pero otras no. ¿Dónde están? Pues algo que los economistas llamamos el excedente del productor y el excedente del consumidor, que es algo etéreo, que en el fondo no existe, pero que está dentro de nosotros, que forma parte de nuestro excedente, que son lo que se denominan externalidades. Los bosques tienen efectos externos, en este caso efectos externos positivos que no pasan por el mercado, pero que ahí están y que se pueden evaluar, y que nosotros hemos evaluado en unos 1.300 millones de euros al año. Por hectárea serían unos 430 euros por año. Por persona, unos 600 euros al año. Es como si nos metieran en la cuenta corriente a cada castellano leonés unos 600 euros al año, simplemente por estar ahí los bosques. Y esto podría generar unos 20.500 empleos al año. Podría, pero como no pasa por el mercado y anda por ahí pululando, no los genera. Y ahora, ¿qué proyecto nos podríamos llegar a imaginar que diera un rendimiento de 1.300 millones de euros al año, año tras otro, y generara más de 20.000 empleos al año, año tras otro? Pues no lo hay. No lo hay, no hay proyecto que capitalizado, es que esto capitalizado, lo que decíamos al principio, tiene un valor incalculable. Capitalizamos 1.300 millones de euros cada año, y no habría proyecto que superara ese análisis coste-beneficio, con lo cual los bosques de Castilla y León nunca deberían desaparecer. Pero bueno, estamos imaginando, vamos a seguir imaginando, y para terminar me gustaría acabar con una imagen que siempre dice más que 1.000 palabras, entonces olvídense de todas las palabras que he dicho, que probablemente hayan sido más de 1.000, y quédense con esta imagen. O sea, el valor de los árboles es una fotografía. Los animales son muchos más listos que nosotros y saben qué beneficio le pueden sacar a los árboles. Hay todos nuestros antílopes ahí metidos debajo del único árbol que hay. Pues ¿cuánto vale ese árbol? Tiene un valor incalculable.
Bueno, pues si me queréis preguntar algo relacionado con cualquier dato, cualquier cosa que os haya llamado la atención, encantado. Veo que no nos queremos bajar del avión, porque nos están cocinando a fuego lento, y nos están haciendo creer que por quitar unos remaches pues no va a pasar nada. Estoy aquí eventualmente por cuestiones de trabajo y resulta que me he acercado a la Semana Verde para aprender cosas y para compartir algo que está ocurriendo en Salamanca, que es la destrucción del bosque. Has puesto ahí urbanización, además. 20.500 puestos de trabajo. Sí. Esa era la cifra, ¿no? Pues ¿cómo revertimos eso para hacerle entender a unos pocos habitantes de Retortillo, donde quieren hacer la mina más grande de toda Europa de uranio, donde a día de hoy han cortado cerca de 3.500 encinas, pero como debe haber varios millones, pues por quitar unos remaches no pasa nada. Sin embargo, los beneficios que obtenemos del uranio son muy poquitos. Tenemos Fukushima, tenemos incluso no solamente accidentes, sino también pues casos agresivos dentro de las guerras, lo que hacemos con el uranio, ¿no? Tenemos Hiroshima, etcétera. Entonces, ¿cómo nos bajamos del avión? Porque al final todos tenemos un puñetero móvil, etcétera, etcétera. O sea, es que lo sabemos, pero nos conformamos con tener una visión positiva de la realidad y, sin embargo, los políticos nos permiten estar aquí estos días compartiendo todas estas cosas, nos toleran, pero ellos tienen sus acuerdos con los de más arriba, que son realmente los que tienen el poder, y hacen lo que les da la puñetera gana. Y todo esto, perdóname que te lo diga así, lo sabes, se lo van a pasar por el forro. Somos nosotros los que debemos de tener la responsabilidad de hacer cambiar las cosas. No vengo a dar ninguna lección, sin embargo, creo que tenemos que buscar otras fórmulas. Cómo hacer posible todo esto que has explicado meridiano y claro, porque ha sido así. Pero mira, en España hay una palabra clave que es empleo. Tú dices la palabra empleo, dices generación de puestos de trabajo, y dada la situación española ya no hay nada que compita con eso. Ya puedes plantear todo lo que quieras en beneficios, intentar explicar todo lo que hay detrás, lo que te estás cargando. Empleo, o sea, no vemos más allá del empleo. Porque claro, el empleo es muy necesario en España, y todo lo que sea por el empleo, aunque sea empleo a corto plazo, que es lo que me estás contando del caso de Salamanca, porque eso es empleo a corto plazo. Es más, es empleo de país tercermundista, porque los recursos mineros, los países como Zimbabue, Gabón, etcétera, el 80% de su economía depende de los recursos mineros, que es que no dejan nada en el país. ¿Por qué? Porque es que encima ese uranio, España no tiene capacidad para enriquecerlo, lo tiene que mandar fuera, el sitio más cercano a Francia o a Estados Unidos, para que lo enriquezcan y vuelva, para que lo tengamos que utilizar en las centrales nucleares. Es decir, encima tenemos que pagar dinero. No, es que tenemos un recurso que luego lo podemos utilizar. Es que encima es mentira. Porque encima tienes que pagar mucho más, porque el uranio sacado de la mina no vale muy, muy poquito. Lo que realmente vale es el uranio enriquecido. Y el valor añadido del proceso productivo está en el enriquecimiento, no en sacar el uranio de la mina, que vale 2 duros. Canceláramos todas las centrales nucleares, luego ¿qué hacemos con los residuos? Que van a estar miles de años pudriéndose en unos sarcófagos y los metemos ahí. Pero, y que ese coste nadie le tiene en cuenta tampoco, o sea, simplemente para las generaciones futuras. Que sean los del futuro los que yo hago mis cuentas hoy, mis ingresos, mis costes, me sale la cuenta. Pero si yo tuviera que meter en la cuenta que me hicieran pagar lo que va a valer ese cementerio durante todos los años que va a durar ese residuo nuclear, en España no había ni una central nuclear. ¿Por qué? Porque ninguna compañía estaría dispuesta a correr ese coste. Eso es lo que comentaba antes, un efecto externo. Yo lo externalizo para los demás.
que paguen las generaciones futuras mantener eso. No. Tiene que haber alguien, y esto era lo que me preguntabas, ¿cómo se hace? A través del voto. A través del voto tenemos que garantizar que esa empresa pague por mantener el cementerio nuclear durante los cientos de miles de años que dura eso, o por lo menos durante un plazo razonable, que no hipotequemos a las generaciones futuras a pagar tu cementerio nuclear. Estamos generando, se los llevamos a Francia, a Areva, que es una empresa colaboradora en otras circunstancias con Berkeley Minera, que es la que está haciendo el cementerio allí, en Salamanca, y le estamos pagando 75 millones cada día. Cada día, sí. Porque teníamos que haber hecho el de Villar de Cañas. No sabemos por qué no se ha hecho allí. A lo mejor vive allí algún gerifalte. Vamos a ponerlo en Castilla y León, que estamos despoblándolo todo y la gente no se va a quejar. Vamos a crear puestos de trabajo de hoy para mañana y ya está. Pues esa visión tan cortoplacista que tenemos de las cosas es la que hace que la versión o el lado medioambiental sea el que se sacrifique siempre, porque no se ve. Entonces la función de los economistas debería ser hacerlo ver. Entonces hay formas de hacerlo ver, que aunque no pase por el mercado, está. Y cada vez que hacemos eso, todos nosotros salimos perjudicados. ¿Cómo lo solucionamos todos nosotros? Pues votando a quien tengamos que votar, al que esté mirando también para el futuro, no solo al que esté mirando a corto plazo, que va a dar no sé cuántos empleos en la mina de Salamanca. Bueno, pero yo creo que votar es lo más importante. Yo creo que sí, porque todos hacemos, pero luego el día a día es muy complicado. Entonces, si la administración no cambia el chip, y si muchas veces el cambio ciudadano viene primero y luego viene el cambio de la administración, pero si ya de entrada no somos capaces ni de generar el cambio de la administración, por mucho que hagamos como ciudadanos, o sea, si nuestra administración no nos da los medios para poder hacer determinadas cosas, yo puedo estar muy concienciado de las cosas, pero si no puedo hacer algo porque no existe una infraestructura para hacerlo, de reciclaje o de lo que sea, pues... El sistema está demostrando que es una debacle. Claro, pero bueno, ese es un tema en el que podríamos empezar a discutir sobre el sistema electoral, sobre el sistema capitalista. Nos tiraríamos aquí días y ahora charlamos un rato, pero yo creo que dejamos aquí la discusión, pero estoy completamente de acuerdo contigo, que es responsabilidad única y exclusivamente nuestra. Gracias a ti.